id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Una vez más estamos con ustedes de la Iglesia Jesucristo, el verdadero camino, trayendo una palabra, un mensaje para cada uno de ustedes. Espero que este programa, al igual que todo, sea de edificación, sea de formación y de instrucción para el conocimiento y tener cada día un poco más de cercanía con el Señor. En la medida que nosotros vamos conociendo la palabra, vamos conociendo el pensamiento y las obras del Señor en nosotros, podemos acercarnos más a Él, podemos tener como esa cercanía con el Señor, estar un poco más pegados a Él, buscando que cada día su palabra nos anime, nos fortalezca, nos ayude. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo de enseñanza, de instrucción y de formación para que cada día nosotros podamos tener ese carácter de Cristo Jesús. Amado Dios, soberano Cristo, bendito Rey del universo. Venimos, Señor, en estos momentos a entregar nuestras vidas, a poner nuestra garganta, nuestra lengua, nuestro corazón y nuestro ser a tus pies, para que seas tú, a través del Espíritu Santo, tomando el control de todas las cosas. Toda dolencia, toda tristeza, todo dolor que haya en nuestro corazón, hoy queremos ponerlo a tus pies. Hoy queremos colocarlo en conocimiento tuyo, Señor, para que tú nos animes, para que tú nos fortalezcas, para que tú nos ayudes a andar y a caminar conforme al divino propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, los que buscamos estar con el Señor. Gracias por este nuevo día que nos has regalado en tu presencia. Gracias por este conocimiento. Gracias porque día a día tú quieres, Señor, que esa imagen que se proyecta a través del Espíritu Santo en nosotros sea la imagen del Dios omnipotente. Que seamos cada día buscando la perfección a través de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. En este día de hoy vamos a estudiar y vamos a hablar algo que tiene relación con la espera o en la paciencia de Dios. Una cosa es mi paciencia y otra muy distinta, esperar el tiempo de Dios para las respuestas, para todo aquello que nosotros anhelamos y buscamos de parte de Dios. Vamos a hablar o seguiremos hablando de la paciencia. Y la paciencia es la habilidad o es la capacidad que se tiene para poder soportar pruebas, dificultades, aflicciones, dolores, angustias y aún enfermedades, pero con una característica, y es sin murmurar, sin renegar, sin quejarse. A eso es lo que hace referencia cuando nosotros buscamos tener esa paciencia o esa capacidad que de pronto podemos llegar a tener cuando estamos viviendo dificultades o cuando estamos pasando adversidades. Yo quiero recordarles algo que habíamos hablado en el programa anterior, y dice que es que el autor de la paciencia es Dios. El mejor ejemplo para la paciencia es el Mesías, y tenemos una gran fuente que nos puede ayudar a nosotros a ser pacientes, a soportar pruebas y dificultades, y es la presencia y la llenura del Espíritu de Dios. En el programa anterior nosotros empezamos a estudiar Santiago capítulo 5 versículo 7, y dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Aquí nos está hablando Santiago, donde él tiene diferentes temas que son importantes, como el de la lengua y otros tipos de temas que son importantes para cada uno de nosotros. Fíjese que dice que
Él nos da una orden donde nos dice que debemos de tener paciencia hasta la venida del Señor. Más que la segunda venida de Cristo es la redención a la que nosotros estamos esperando. Estamos más cerca que cuando lo dijeron los apóstoles, cuando nos dijeron o lo leemos en la Escritura, estamos más cerca. Estamos más cerca porque los tiempos, las profecías, todo lo que el Señor habló a través de Daniel, a través de cada uno de los profetas y también lo que el Señor le mostró a Juan, ya se viene cumpliendo y se viene preparando la tierra para al final de la ira del Cordero y el derramamiento de copas, el sonido de trompetas y la apertura de los sellos. Es muy importante tener muy claro esta situación porque nos aproximamos a nuestra redención. Eso lo dijo Jesús, que cuando veamos maremotos, terremotos, guerras, rumores de guerra, hambre, peste y todo este tipo de cosas, el Señor nos dice que no sintamos temor, sino que estemos confiados porque nuestra redención se acerca. Por eso yo le invito para que usted se prepare, para que nosotros estemos listos con nuestra principal maleta. ¿Y cuál es? La fe y las obras, porque la Biblia me habla que hay un libro de obras en donde se va a abrir y Dios va a mirar lo que nosotros hicimos por Él, para Él y en Él. Vamos a mirar lo que hicimos por el prójimo, va a mirar lo que hicimos por los demás. Eso nos lo enseña la palabra de Dios, nos lo enseña la Escritura. La persona, aquí Santiago hace aseveración o nos quiere enseñar en la paciencia de Dios cómo la persona que trabaja el campo, la persona que trabaja y que prepara con la fe de que su cosecha sea para un bien para él y para su familia. Entonces él mismo nos está enseñando, nos está mostrando que existe una comparación entre el labrador, entre aquellas personas que trabajan, que levantan y hacen una labor y que al final están esperando que venga el fruto, que venga esta situación con el cual nosotros esperamos después de haber esperado, preparado y haber trabajado. Con paciencia espera realizar cada proceso para sembrar, para cuidar de cada uno y de todos aquellos obstáculos que se presentan en el proceso de desarrollo de la cosecha, tales como el frío, el calor, la lluvia, las plagas. Esto es lo que Santiago quiere que nosotros nos parezcamos, o que tomamos este ejemplo del labrador que tiene que esperar 3 meses, 4 meses, 1 año, 2 años para que su cosecha, su semilla, su trabajo empiece a dar el fruto que él está esperando. Esto mismo el Señor espera en nosotros. No quiere decir que de la noche a la mañana nosotros vamos a dar todo y vamos a tener todo de una vez. Cada uno de los obstáculos que se vienen presentando en la vida de cada uno de nosotros es con el Espíritu Santo quien nos ayuda a cómo tratar cada situación, a cómo enfrentarnos a cada uno de esos eventos, cualquiera que sea la situación o cualquiera que sea la circunstancia en la cual nosotros nos estamos preparando o estamos viviendo. Hablemos entonces de la siguiente frase que nos llama la atención según en lo que habíamos quedado en el programa anterior. Dice: hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Cuando la Biblia me habla en Oseas y me habla en Deuteronomio, nos habla acerca de la lluvia que puede ser la temprana y puede ser la tardía. Esto hace referencia a las lluvias espirituales.
Mire lo que nos enseña la Biblia con respecto a la lluvia temprana y la lluvia tardía. Deuteronomio capítulo 32 versículo 2 dice así: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Entonces fíjese que aquí el Señor nos está hablando que cuando se habla de lluvia se está hablando de enseñanza, se está hablando de instrucciones. Así como el rocío, fíjese que en las madrugadas las plantas y las cosas amanece como un poquito de agua. Ese rocío es lo que nos da o es lo que lo hace o lo compara la palabra de Dios con el razonamiento. Fíjese que también nos habla los diferentes, digamos, como procesos de lluvia o como la lluvia se puede presentar. Se puede presentar como lluvia como tal, se puede presentar como un pequeño rocío, se puede presentar como lloviznas o se puede presentar como gotas. Y fíjese que cada una de ellas tiene una simbología y tiene algo que ver con el Señor. La lluvia hace referencia a la enseñanza, el rocío hace referencia al razonamiento, la llovizna hace referencia a la grama, es decir, cuando cae sobre el pasto, y las gotas hace referencia también sobre la hierba. Entonces fíjese que es muy importante. Entonces miremos lo que quiere decir goteará como la lluvia mi enseñanza. Esa parte de la escritura tiene que ver con la doctrina verdadera. Hablar de la palabra doctrina verdadera nos hace referencia a las instrucciones, a las enseñanzas y también a las leyes. Es lo que nos habla la Biblia y es lo que nos habla la Escritura. Estamos hablando de la lluvia y la lluvia, según la palabra de Dios, son las enseñanzas. Proverbios capítulo 4 versículo 2 nos está diciendo de la siguiente manera: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Entonces fíjese que aquí el Señor está diciendo que las enseñanzas que recibimos de parte de Dios mediante la anuencia del Espíritu Santo, la guía, el convencimiento del Espíritu de Dios, dice que es buena. Desafortunadamente, hoy también encontramos doctrinas erradas y equivocadas. Generalmente, aquellas personas que ignoran la importancia que tiene el Antiguo Testamento, cómo se denomina de esta manera. La palabra de Dios no la podemos dividir ni en el Nuevo ni en el Antiguo, porque Cristo es uno solo. Desde la antigüedad, Cristo se presenta a través de una serie de rituales, pero es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Luego ya en el tiempo de Cristo, en el tiempo del Señor, ya estos rituales dejaron de tener vigencia, como la celebración de los sacrificios, de las ofrendas, de las quemas, de todas estas cosas que nos hablaban en la antigüedad. Todo eso ya fue abolido por Jesús, pero hay cosas que no fueron abolidas, porque nosotros no podemos decir que la ley fue abolida, porque estaríamos dando libertad a que el hombre haga lo que quiera, y eso no tiene nada que ver con el Señor. Estoy preparando un tema que Dios me ha inquietado, que vamos a hablar acerca de lo que tiene que ver, qué significa la ley, porque es que cuando nos hablan de ley, de una vez pensamos una cantidad de cosas y nos vamos solamente para el Antiguo Testamento y ignoramos lo que el Cristo Jesús habló acerca de la ley. Pablo, Pedro, Juan hablaron acerca de la importancia que tiene esta ley, que son instrucciones, son guías y son mandamientos de parte del Señor, que no han sido abolidos, sino que son muy importantes para el conocimiento del Señor y su palabra. Miremos entonces otro versículo que nos habla en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Dice: si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro del Mesías, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces fíjese que aquí
Timoteo nos está hablando de qué es lo que estamos enseñando en el pueblo, qué es lo que le estamos diciendo. Si nosotros enseñamos lo que dice la palabra de Dios, estamos siendo buenos ministros de parte del Señor. Estamos llevando una palabra que les nutra, una palabra que les ayude a fortalecer la fe, una palabra que nos sostenga en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. Tal vez nos podemos tambalear de un lado para otro, pero permanecerá nuestra fe, nuestra seguridad, nuestra confianza en el Señor. También nos está hablando de la buena doctrina. Mire, hermanos, cuando hablamos de doctrina estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de instrucciones, estamos hablando de guía, y eso es lo que nos enseña la palabra. La palabra del Señor es una guía para que nosotros podamos mantenernos en el Señor y podamos caminar de acuerdo a lo que Dios viene enseñándonos, viene haciendo de nosotros para que usted y yo cumplamos la palabra, caminemos de acuerdo a lo que el Señor así lo ha establecido. Entonces fíjese que Él está diciendo que tenemos que enseñarles a ustedes la buena palabra de fe, palabra que nos ayude en este duro y difícil camino, y la palabra que nos mantenga fortalecidos, animados, preparados para podernos ir con el Señor, para poder ser redimidos, para poder ser llevados a ese sitio del cual el Señor nos habla en su palabra, que vamos a estar mientras la tierra va a ser juzgada. La tierra va a ser juzgada a aquellos que no quisieron acercarse al Señor, aceptar la palabra, aceptar la obra del Mesías. Para ellos es que viene el juicio, no para nosotros los creyentes, no para nosotros los que permanecimos, nos mantuvimos, nos apartamos, nos consagramos y venimos caminando con la palabra de fe y con la palabra de enseñanzas que nos da todos los días la palabra del Señor. Las lluvias nos hablan de la palabra de Dios como alimento para el alma. Mire lo que dice la Escritura en Deuteronomios 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Entonces fíjese que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que vendrán aflicciones, vendrán hambrunas, vendrán sed, vendrán una serie de situaciones duras y difíciles, pero el Señor estará ahí supliéndonos, dándonos el maná, dándonos la palabra que cada uno de nosotros necesitamos para poder soportar la prueba, para poder pasar la aflicción, para poder pasar esa situación que está en las manos del Señor, pero que Dios necesita ver y sentir, o más que Dios, nosotros necesitamos saber en cuál Dios hemos confiado, en cuál Dios hemos tenido en la presencia de Dios. Entonces fíjese que el Señor está diciendo que las aflicciones, las angustias, los afanes y todo este tipo de cosas simplemente es para que nosotros veamos y sintamos que no solamente son las cosas naturales o las cosas materiales las que nos pueden afligir, también son las cosas espirituales. Cada día nosotros tenemos que mirar y sopesar cuál es mi relación con Dios. ¿Qué tanta fe tenemos en el Señor? ¿Qué tanto creer en Él y su palabra? La obra de Jesús todavía tiene validez. El Espíritu Santo todavía se mueve en el corazón de aquel que ha creído, que se ha apartado, que reconoce la obra del Señor en el madero. Aquel que el Espíritu que se mueve en nosotros es la renovación del Espíritu de Dios, porque en usted y en mí está el Espíritu del Señor. Por eso, hermano, no te
aflijas tanto por las cosas naturales, por la comida, por la bebida, por todas estas situaciones. Preocúpate por mirar qué tipo de alimento, cómo está siendo preparado para ese gran día. Por eso, ¿para cuál día? Para el día de la redención. Porque ese día en que venga la redención será gozo para aquellos que nos vamos y tristeza para aquellos que estuvieron tambaleando en las cosas del Señor. Por eso hay que definirnos, hay que apartarnos de situaciones, de personas, de cosas que en algún momento determinado me puedan llevar a mí a apartarme y separarme de la gloria venidera, de la gloria eterna. Entonces es muy importante lo que dice la Escritura. Mire también lo que nos habla el Señor con respecto a las doctrinas verdaderas, que es lo que hace referencia a lo que dice la Escritura, que como la lluvia cae mi enseñanza. En el Salmo 119, 103 dice así la palabra del Señor: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Entonces fíjese que nos está hablando aquí la palabra, que la palabra del Señor debe ser dulce para nosotros, sea cual sea, sea de exhortación, sea de ánimo, sea de prueba, sea cualquiera que sea la palabra que en el momento Dios nos haya dado, me tiene que servir a mí para corregir, para instruir, para hacer lo que realmente Dios tiene y realmente Dios nos enseña a través de su palabra. La palabra de Dios para nosotros debe ser muy dulce, debe ser a mi paladar. Es decir, que cuando usted la pronuncie, que cuando usted la coma, que cuando usted la acepte, debe ser agradable. Debe ser agradable porque algo va a hacer en nosotros. ¿En dónde? En nuestra fe, en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros miremos si realmente la palabra que el Señor nos está dando diariamente a través de las redes sociales, a través de la forma y la manera como en su congregación los estén alimentando con la palabra y prestándole atención al pueblo, esa palabra debe servir para animar. No se preocupe, hermano, porque nosotros estamos trayendo una palabra para el Señor, una palabra que el Señor nos está alistando, que el Señor nos está motivando para que sigamos adelante hasta el último día, como dice el Señor, hasta el final del mundo, Él estará con nosotros. Primera de Pedro 2:2 nos está diciendo de la siguiente manera: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces fíjese que la enseñanza, que la lluvia que hace referencia a la enseñanza debe ser deseada, dice la palabra, usted debe desearla, como ese niño cuando nace y que de una vez busca que le den el alimento, esa leche que tiene la madre en su seno y que sabe que es una leche limpia, pura y que está siendo preparada para suplir una necesidad en ese infante, en ese bebé que acaba de nacer, y es el alimento natural o físico. De la misma manera, nosotros todos los días debemos de buscar y desear esa leche. Cada día nosotros estamos buscando y estamos escuchando palabra que nos enseñan, palabra que nos anima, palabra que nos ayudan a mirar cómo la escritura es repetitiva, cómo a través de las generaciones la palabra viene cumpliéndose lo mismo. En muchas generaciones y a través de cada generación se han presentado pandemias, espada, se ha presentado hambrunas, se han presentado enfermedades, porque vuelvo y le repito lo que he aprendido en la palabra. La Biblia es cíclica, termina un ciclo y nuevamente reinicia, termina un ciclo y nuevamente, porque vienen nuevas personas, vienen nuevos seres, y ellos necesitan conocer el poder de Dios, necesitan conocer quién es ese Dios fuerte, poderoso,
el Dios que nos habla la Escritura, el Dios que nos habla la palabra del Señor. Por eso aquí la palabra del Señor nos está hablando de que así como el Señor hace que, dice, goteará como la lluvia mi enseñanza. Fíjese que dice goteará, no caerá así como un chaparrón, sino gota a gota, porque cada palabra, cada enseñanza, cada forma de la lluvia está formada por agua, hermano, y el agua representa el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que me va trayendo lentamente la palabra, la instrucción, el manejo, la convicción, la guía y todo aquello que el Señor ha enviado para que nosotros nos preparemos, para que nosotros busquemos esa forma o esa manera de la que el Señor nos habla a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que lentamente estamos siendo preparados, lentamente se nos están dando las cosas, lentamente nos vienen enseñando una cosa aquí, otra cosa allá. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto va con el nuevo. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento está en el Antiguo. Luego, por eso es importante conocer el Antiguo Testamento. Conocer la base, la raíz, el manejo de las palabras, de las acciones y de todo lo que la Biblia nos enseña. Porque si usted mira, Pablo hablaba del antiguo pacto, Pedro, el mismo Cristo, todos ellos nos hablaban. Por eso el nuevo pacto es un resumen de todo lo que está escrito en el antiguo. Entonces, eso hace referencia a una palabra que Dios me dio a mí hace muchos años, donde Él a través de un sueño me dio una palabra escrita como de un metro de ancha, cada una de las letras que conforman la palabra justaposición. Y Él siempre me lleva a trabajar en lo nuevo con el antiguo, porque yo no puedo dar una enseñanza del antiguo pacto si no se encuentra en el nuevo, y yo no puedo dar una enseñanza del nuevo pacto cuando si no está dentro del antiguo, porque una cosa va con la otra. Cristo no está dividido. Cristo no es ayer y hoy no y mañana quién sabe. Él mismo es ayer, hoy, mañana y siempre, según lo que nos enseña la palabra. Ahora, podamos mirar entonces las doctrinas falsas, que es lo que actualmente nosotros estamos viendo. Nosotros somos seguidores, están enseñando cosas que vienen es de doctrina de hombres, son cosas que el hombre cree, pero no están basadas en la palabra de Dios. Cuando se habla de doctrina, se está hablando de instrucción, se refiere a instrucciones, a enseñanzas, a leyes, normas, a todo eso hace referencia. La doctrina falsa se refiere a los conceptos errados y que no tienen el respaldo de Dios. Mire lo que dice Isaías 32:6, porque el ruin hablará ruindades y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Dios, dejando vacía el alma hambrienta, quitando la bebida al sediento. Entonces fíjese lo que nos está hablando aquí el Señor. Isaías nos está diciendo la persona ruin, o sea, es la persona que tiene malos sentimientos, es la persona que no le interesa que usted crezca en el Señor, es la persona que de pronto nos pone tropiezo para que nosotros no sigamos el camino de la verdad, es la persona que dice que fabrica cosas, levanta situaciones y hace un montón de palabras o de argumentos o de situaciones. ¿Para qué? Para hablar mal del evangelio, hablar mal de la palabra. Todas estas personas que uno tiene la oportunidad de ver en las redes sociales, donde uno dice, pero eso ¿dónde está en la Biblia? Entonces uno dice, ¿cómo personas
tiene tantos seguidores las doctrinas falsas, tiene tantos seguidores aquellos que enseñan doctrinas que no tienen nada que ver con el Señor, palabras que ni siquiera se encuentran en la Biblia, y somos muy, muy seguidores de todas estas falsedades, porque de esa manera el diablo nos mantiene a nosotros alejados de la palabra del Señor. Fíjense que aquí él está diciendo que todas estas cosas que él fabrica, que él piensa, que él analiza, van a hablar es en contra de Dios, van a hablar en contra del Señor. Ya los milagros, yo soy la que digo, vaya, reciba el milagro. No, pero es que los milagros los hace Dios cuando Él quiere. Yo solamente oro y espero que Dios obre y espero que Dios haga. Pero uno se queda como asombrado de todas las cosas y de todas esas situaciones que uno ve, y uno dice, pero la gente no tiene dos dedos de frente, la gente no analiza, la gente no piensa. No, pero es que como es Pepito, como es Menganito, como es Fulanito, entonces yo le creo. Entonces, ¿qué dice el Señor en su palabra? Maldito el varón que confía en el hombre y cuya confianza es el hombre. Entonces, fíjese que yo no puedo confiar plenamente en un hombre. Yo tengo que llevar aún lo que usted escuche de lo que yo enseño, llévelo a la presencia de Dios y dígale, Señor, lo que ella dijo es cierto, y si es cierto, confírmemelo a mí con una palabra. ¿Para qué? Para que yo crea, para que yo camine, para que yo obre, para que yo haga, para que yo sepa que voy por el camino correcto, que voy haciendo las cosas que me van acercando a Dios, que me van acercando al Señor. Entonces, fíjese que estas personas que traen doctrinas falsas, mire lo que dice él, dice, dejando vacía el alma hambrienta. Es decir, estas personas en donde se entra un culto, donde hay bailes, en donde hay orquestas, en donde hay todo este montón de cosas, la gente sí se goza de pronto en la parte natural, en la parte carnal, pero cuando sale a la palestra, cuando sale al mundo, se encuentra de que todo eso eran pompitas de jabón. Todas esas cosas de dónde me voy a agarrar, de dónde me voy a asir para poder soportar una situación o para poder caminar de acuerdo a una situación en la que estoy viviendo. Entonces, fíjese ¿qué está diciendo el Señor? Cuando una doctrina es falsa, ahí existe las almas hambrientas y también existen las almas sedientas, porque no hay una bebida. Y recuerde que el Señor Jesús habla que la bebida y que el agua representa la fe. Entonces, si yo, en vez de enseñar cosas que tienen respaldo bíblico, que tienen palabra de Dios, y es algo falso, pues la persona va a sentir de que ay, sí, muy bonito, pero no me encuentro, no sé qué está diciendo, y salimos vacíos, como cuando la persona va a rumbear, a bailar, a hacer de las suyas allá afuera, y sí, en el momento, sí, muy, muy bueno, mucha alegría, mucha risa, mucho contentamiento, pero al otro día viene la verdadera situación, viene el vacío, viene la sed, viene aquellas cosas de que, y a mí eso que me representa, porque eso nos está diciendo la palabra, eso nos está diciendo la escritura, que cuando nosotros escuchamos cosas falsas, entonces nuestras almas tienen hambre y nuestra fe padece de sed. Entonces, por eso es muy importante, hermano, mirar lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo para no seguir esas doctrinas erradas y equivocadas que en vez de acercarme al Señor me alejan de Él. Mateo 16:12 dice así: entonces, que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Entonces, fíjense que aquí el Señor les está diciendo a los discípulos que se cuiden de las doctrinas
de las doctrinas en donde se enseñan cosas que no tienen nada que ver con el Señor, en donde se enseña de que el que se murió y allá no. Nosotros creemos que vamos a resucitar porque la Biblia lo dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, dice la palabra del Señor. Y nos están hablando de que nosotros nos iremos con el Señor, nos reuniremos con nuestros seres queridos y viviremos eternamente con ellos. Entonces, fíjese lo que nos habla la Escritura, El Señor Jesús está diciendo que se guarden de las doctrinas falsas, que no escuchen todos aquellos que hablan a través de rituales, a través de cosas que no tienen nada que ver con el Señor. En Hebreos 13:9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Entonces fíjese lo que nos está hablando aquí el Señor. El Señor nos está diciendo: no nos dejemos llevar de eso tan bonito, de eso tan agradable, de las luces, de los bailes, de las orquestas, de todo este montón de cosas que nos pueden llevar a nosotros a creer cosas y hacer cosas, como dice aquí la palabra, extrañas, que se salen de todo contexto y que no nos afirman el corazón a la gracia. Por eso la doctrina verdadera, la doctrina del Señor, es aquella que afirma mi corazón a la gracia, a la salvación, al perdón, al arrepentimiento, a mi nueva forma de actuar y de ser, y que la palabra, cuando la he puesto por obra, me ha dado resultados. Y como dice aquí el Señor, que esos que ponen por obra las falsedades nunca van a obtener el resultado. ¿Cuánta gente, cuando hubo el boom de los pactos y todo eso, la gente creyó que entregando sus bienes, entregando sus cosas, Dios se iba a mover? Y falso, porque lo único que hicieron todos estos embaucadores fue robarles, fue llevarles a creer en una obra y a ignorar la obra del Maestro, a ignorar la obra del Señor. Y si hubiésemos estado en el tiempo de la gracia, seguramente nos hubiese pasado como le pasó a Moisés. No entró a la tierra prometida, porque cuando yo ignoro la obra de Cristo, cuando yo ignoro la sangre de Cristo, corro el riesgo de no entrar al reino venidero. Por eso hay que creer en la sangre de Jesús, hay que creer en la resurrección, hay que creer en que Él vino y que es el Hijo de Dios, y que a través de Él nosotros podemos conocer el amor de Dios y lo que nosotros venimos. Otras cosas que traen estas doctrinas falsas son los maestros. Los maestros, ¿qué? Los maestros falsos. La Biblia nos advierte y nos está diciendo que tenemos cuidado con los maestros falsos. Mateo 5:19 dice así: de la manera que cualquiera que quebrante uno de los mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces fíjese lo que el Señor nos está diciendo. Tú como maestro de la palabra, porque cuando empiezas a enseñar la palabra a otra persona, tú eres un maestro. Recuerde lo que Jesús dijo cuando iba a subir al cielo, que nosotros teníamos que ir a predicar y tenemos que ir a enseñar. Luego, cada uno de nosotros que somos seguidores del Señor, tenemos dos ministerios, el del maestro y el de el predicador. Por eso tenemos que ir a llevar la palabra, pero para que usted pueda enseñar la palabra del Señor, para que enseñe bien lo correcto, hermano, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que
estudiar la palabra. Y para estudiar los verdaderos significados tenemos que ir a las raíces hebreas, porque desafortunadamente hay Biblia general, la Reina Valera tiene muchísimos errores de traducción, no porque ellos lo quisieran hacer, sino porque quien traduce pone la palabra que le convenga a su estilo o a su sentir. Por eso es importante, hermano, que usted vaya a la raíz hebrea. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo con el pensamiento de Dios? ¿Qué es lo que está ligado? Nosotros podemos seguir a hombres y estaríamos errados y equivocados con respecto a estos maestros. Por eso el Señor nos está mandando ¿a qué? A estudiar. El Señor nos está llevando a prepararnos. El Señor nos está poniendo en una condición de que tenemos que aprender para poderle enseñar a aquellos que vienen detrás de nosotros, aquellos que van entrando al camino, y no podemos llevarlos que se salieron de la oscuridad pero van a entrar a la misma oscuridad. Allí se la enseñaba una denominación y aquí siguen lo mismo. Entonces fíjese que para que a mí no me engañen, para que a mí no me digan cosas que no están en la Biblia, yo tengo que estudiar la palabra de Dios, yo tengo que leer la Escritura, yo tengo que saber lo que dice la palabra de Dios, tengo que saber qué me dice el Señor en el nuevo pacto y dónde está eso respaldado por el antiguo, o qué Él me dice el antiguo, cómo está respaldado en el nuevo. Esos dos no van separados, van de la mano. Son uno solo, porque vuelvo y le repito lo que le dije dentro del programa, dentro de la enseñanza. El nuevo pacto es un resumen de lo que hay en el antiguo pacto. Por eso Pablo habla de Moisés, Jesús habla de Isaías, habla de cosas que están allí. Y cuando usted lee la palabra del Señor, dice que ellos se enseñaban la doctrina ¿de quién? De los apóstoles y de los profetas. Y los apóstoles que estudiaban la Biblia en el libro de los Hechos, dice que ellos escudriñaban y estudiaban la Torá y estudiaban los profetas. Esa era, porque en el tiempo de los apóstoles no existía la Biblia, existía la Torá, existía los profetas, los escritos. Y la ley no es la ley de Moisés, sino es la ley de Dios, porque fue Dios quien se la dio a Moisés. Y de pronto le estamos dando a Moisés como si fuera que él, el que salió de él, y no salió de él, salió de Dios. Dios se la dio a él. Y por eso nosotros, Dios no cambia, Dios no varía. Dios sigue siendo el mismo. Por eso es muy importante, hermano, que tenga mucho cuidado con aquellos de los que usted tiene como maestros en la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con lo que usted está aprendiendo, porque cada uno cree a su manera. Cada uno, por eso dice que nosotros debemos de enseñar la palabra conforme está escrita, y no porque fulanito la trajo de no sé dónde, vino de no, a mí no me interesa si el fulano viene de no sé dónde. A mí me interesa es que la palabra que esa persona me está enseñando esté en la Biblia, esté fundamentada en la Biblia, no y sacar un versículo de un contexto y armar una doctrina, porque ese es el problema de los maestros falsos. Sacan un versículo y arman una doctrina y se les olvida todo el contenido del capítulo y todo el texto que hace referencia a ese versículo. Por eso hay que tener mucho cuidado con estos maestros que en algún momento nos estarán enseñando la palabra. Escuche, pero vaya a la palabra y dígale al Señor que le enseñe, al Espíritu Santo que realmente le confirme con la gracia y con la palabra de Dios que lo que usted está aprendiendo viene de parte del Señor. Viene de parte del Espíritu Santo, y que eso le ayuda a fortalecer y animarse cada día más en la palabra de Dios. Otra doctrina falsa de la que el Señor nos está hablando, que estamos en los tiempos de la falsedad, estamos en los tiempos de las mentiras, son los seductores. Mire lo que dice Marcos 13:22. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos del Señor. Entonces, fíjese lo que nos está diciendo aquí la palabra, que se levantarán. Claro, ¿cuántos Cristos no han salido?
aún desde la época de Cristo. Recuerde cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, cuando perseguían y los mataban, y luego ese que había dicho que era el Cristo se moría y se dispersaba toda la gente. Pero por eso aquel hombre dijo, oiga, no peleen con ellos, déjelo, porque si es de Dios, ustedes están luchando contra Dios. Si no es de Dios, pues eso se desvanece, como pasó con Pepito, como pasó con fulanito. A eso es lo que me hace referencia a la palabra. Entonces, hermano, fíjese que se han levantado falsos profetas. Claro que sí. La gente dice, es que estuve en el infierno. Y yo digo, pero si es que el infierno todavía no se ha abierto. El infierno todavía, ¿cómo lo van a ver si es que no ha habido juicio? ¿Cómo lo van a ver si es que esas situaciones no se han dado? Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí cómo pasa? Ahí cómo se presenta esa situación. Entonces hay que tener cuidado con esas situaciones que se pueden llegar a presentar producto de una emoción o producto de cualquier cosa. Entonces fíjese que se van a dar, sí, hermano, y usted y yo debemos de pedirle al Señor que no nos vaya a usar para ser profetas falsos, para traer enseñanzas falsas. Pidámosle al Señor, porque fíjese que Judas estaba con el Señor, caminaba con el Señor, comía con el Señor, iba a todos los lados con el Señor, pero su corazón nunca se convirtió al Señor, su corazón nunca se arrepintió, nunca lo vio a Él como el Mesías, como aquel que venía a rescatarlos, sino que Él lo único que puso su corazón es en el dinero y en la bolsa que Cristo le había dado, que manejara todos los dineros que recogían para el mantenimiento y el sostenimiento del ministerio de Jesús. Entonces fíjese, hermano, pidámosle al Señor que nos ayude a que nosotros en ningún momento seamos malos maestros, que seamos malos profetas, que no hablemos nada sino tener la confirmación de parte del Señor. Por eso es muy importante, hermano, lo que dice acá, dice, y harán señales y prodigios para engañar. Fíjese que está diciendo que estas personas aparentemente hacen las cosas, pero ¿quién las hace? Ellos. ¿Pero por qué? Porque están en compañía del adversario. Y el diablo también hace milagros, dice la palabra. El diablo también lo llena a usted de bienes y de favores, pero después le quita hasta el alma. Por eso es importante, hermano, tener cuidado con nosotros, los que enseñamos, los que tenemos estos ministerios de profecía, de enseñanza y todas estas cosas que nos da el Señor. Por eso hay que tener cuidado y hay que pedirle mucho al Señor la confirmación de estos temas y de estas situaciones, porque aún dice la palabra del Señor, nosotros podemos ser engañados, los mismos escogidos. Fíjese lo que dice la palabra, aún nosotros, los mismos escogidos, los que tenemos el Espíritu Santo, imagínense. Si nosotros nos están diciendo que tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser engañados. ¿Pero por qué vamos a ser engañados? Porque estamos prestando nuestros oídos a lo falso. Estamos prestando nuestros oídos a aquel que nos habla de casa, de carro, de beca, de dinero y de todo eso. Por eso yo oía y escuchaba a aquellos que en el mes de diciembre hablaron de que este año iba a ser de riqueza y que todo el mundo iba a hacer esto, y resulta que no. A nosotros el Señor nos dijo que este año iba a ser complicado y que la tierra iba a pasar por muchas dificultades y que entre ellas era la parte económica. Eso fue lo que nos dijo a nosotros el Señor cuando estábamos terminando el año pasado. Pero no, yo no le alcancé o Dios no me mostró hasta allá, sino que esta situación sí nos dio unas citas bíblicas para que nos mantuviéramos humillados, buscando del Señor para poder soportar la situación y aún lo que viene, hermano. No es riqueza, no. Dígale al Señor que lo mantenga con el pan necesario, porque si en usted y en mí hay avaricia, hay codicia, seguramente usted está siendo instruido por un maestro falso, por un seductor, por un mentiroso que está buscando es que usted lo siga y que usted le llene a él los bolsillos de plata y de dinero. Entonces es importante, mi querido hermano, que usted vaya a la presencia de Dios con todo lo que usted le enseña. No le interese
interese quién sea. No le interesa si sea el predicador más famoso del mundo, que tenga trillones de personas. Eso no hace fiel y no nos da una certeza de que hay palabra de verdad, porque fíjese que en estos países de Asia las denominaciones son grandes, pero las mentiras y todo lo que están hablando y todo lo que están enseñando y todos estos rituales y toda esta situación, entonces hay que tener muchísimo cuidado, mi querido hermano, para que usted no sea engañado. Miremos también qué nos habla la escritura en 1 Timoteo 4:1. Dice así: el Señor está prediciendo la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces fíjese, hermano, estamos en ese tiempo, estamos viviendo estos tiempos de mentiras, en donde la gente, el predicador le está hablando lo que usted quiere, estamos cerrados en muchos conceptos, y eso lo digo porque ahora que nosotros estamos involucrados en las raíces hebreas, estamos estudiando el verdadero significado, nos estamos dando cuenta que ese no era el significado, que esa no era la dirección, que ese no era el mover, que eso no era así, y estamos corrigiendo. Porque el Señor dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos llevará y nos introducirá en toda la verdad. Pero para eso hay que leer la Escritura, hay que pedirle al Señor, hay que tener un tiempo con el Señor, hay que dedicarle tiempo a la palabra para que nosotros no seamos engañados, para que nosotros no escuchemos doctrina de demonios, como dice, engañadores, y a doctrinas de demonios. Vuelvo y repito, en las redes sociales uno ve cosas, y en estas denominaciones uno escucha unas cosas y dice: Dios mío, ¿de dónde sacan todo eso? Si yo no estudio la palabra, si yo no me siento en la Escritura, es decir, me siento a escudriñar, a analizar, a mirar, pues voy a hablar incoherencias, voy a hablar cosas que más me salen de mi parte emocional y de lo que yo quiero mantener al pueblo ahí unido, así sea a través de las mentiras, entonces yo voy a seguir haciéndolo. Pero nosotros tenemos el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad que nos enseña a usted, a mí, y a todo aquel que quiera escudriñar la palabra de Dios, vendrá. Hay muchas cosas, hermano, que la gente habla, que la gente dice, pero es simplemente lo que ellos creen, lo que les parece, pero no vamos a la Escritura, no vamos a escuchar el mensaje, porque mire, habrán pastores y habrán líderes que jamás han leído una vez la Biblia. No lo han leído, simplemente cogen un versículo, arman una doctrina, arman un montón de cosas, y de ahí llevaron al pueblo a la ignorancia. Llevaron el pueblo a mantenerse en las tinieblas, y así como ese predicador o ese enseñador vive en las tinieblas, así vive el pueblo. ¿Por qué? Porque el predicador, el enseñador, el pastor o el maestro o el profeta, si está en la oscuridad, pues ya mantendrá al pueblo en la oscuridad. Pero si nosotros mantenemos al pueblo en la luz de lo que dice la palabra, lo que dice la Escritura, y no comemos entero y no nos dejamos llevar porque es Pepito, Menganito, porque es fulanito y no sé quiéncito, entonces nosotros vamos a andar en la luz. Yo no sigo hombres, yo sigo la palabra de Dios. Y yo he tenido la oportunidad no de leer la Biblia una vez, 17 veces he leído la palabra, la he escuchado, constantemente la escucho. ¿Por qué? Porque ella es la que me mantiene a mí cuando oigo algo que eso no va con la palabra, que eso no es así, que estamos ignorando o que le están quitando el peso y la base de lo que es la palabra del Señor. Por eso, hermanos, es importante que usted sopese las cosas de acuerdo a lo que dice la Escritura, de acuerdo a lo que nos habla. Mire lo que dice 1 de Juan 2:26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Fíjese lo que nos está diciendo. Las personas enseñan con mentira.
a través de enseñanzas falsas, a través de palabras que no tienen nada que ver con el Señor. Por eso es muy importante. Y el mismo Señor nos está hablando y nos está diciendo que hay espíritus engañadores. Y se está hablando de ¿qué? De las personas que engañan, las personas que dicen cosas que no tienen nada que ver con la santa palabra del Señor. Entonces es muy importante, hermano, que usted y yo miremos lo que nos enseña la Escritura y lo que nos enseña la palabra del Señor. Otro punto, otra característica de las doctrinas falsas son los engañadores que trabajan en la obra del Señor. Por eso la Biblia dice que de todo hay en la viña del Señor y que así como entre el trigo sale la cizaña. Y las cizañas son las personas que son jactanciosas, que son orgullosas, que son petulantes, que se creen que saben y que quieren sobresalir en todos sus conceptos y en todas sus cosas, sabiendo que lo que están hablando y lo que están diciendo seguramente no tiene nada que ver en la obra del Señor. Romanos 16:18 dice de la siguiente manera: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta palabra me la dio a mí un día el Señor cuando en el sitio donde yo me congregaba y duré un tiempo largo allí, se presentó un inconveniente, se presentaron unas situaciones que lo dejan a uno sin piso. Y cuando yo fui a la presencia del Señor y yo le dije, dígame qué debo hacer. ¿Qué debo hacer, Señor? Y Dios me dio esta palabra y Dios me lo dijo y yo hablé y le dije, mira, mi Dios me da esta palabra. ¿Por qué? Porque es que aquí dice que hay personas que no le sirven al Señor, pero que están dentro de la iglesia, dentro de la denominación, pero sus enseñanzas no nos acercan al Señor. Sus enseñanzas no nos hacen traer claridad sobre los conceptos del Padre, sobre los conceptos de la Escritura. Entonces dice, sino que son a sus propios vientres. Vuelvo y le repito lo que pasa con aquellos que dice, selle la palabra, traiga el pacto, haga esto, haga lo otro, entregue, diga. Bueno, todas estas cosas que se mueven hoy en día a través de las obras falsas del Señor y que lo único que traen son engaño a aquellas personas que por pereza, porque no quieren leer, llevan la Biblia, pero la llevan debajo del brazo, ni siquiera la abren en el culto cuando estábamos en culto, sino que simplemente la paseábamos. Llegábamos y la poníamos en determinado lugar y allí se quedaba un mes, 2 meses y usted no volvía a ir a la congregación. ¿Cuánto hace que usted no abre la palabra de Dios? ¿Cuánto hace que usted no lee la Escritura? ¿Cuánto hace que nosotros no oramos con vehemencia? ¿Cuánto hace que usted no hace un ayuno para con el Señor? ¿Cuánto hace, hermano? ¿Cuánto hace que usted no tiene un tiempo con el Señor? ¿Cuánto hace que usted no escucha la voz del Altísimo? Entonces, ¿por qué? Porque estamos preocupados es por mi vientre. Estoy preocupado es que Dios me dé comida, me dé bebida, me dé ropa, me dé plata, pero esa relación genuina en donde puedo fortalecer mi fe, caminar en el Señor, vivir con el día a día, seguramente que no lo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque somos neófitos en muchas cosas y porque nuestro corazón realmente lo que está buscando y realmente lo que está haciendo es muy diferente a lo que el Señor está buscando. Yo quiero invitarlo a que vayamos a Efesios capítulo 4 versículo 14 y estamos hablando de aquellas personas que son engañadores en la obra del Señor. Efesios 4:14 dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error.
Fíjese que aquí nos está hablando de qué es. Utilizan cosas, utilizan hacer cosas, que la escoba, que el chicle, que el vaso con agua, todo este tipo de cosas son argumentos del diablo, no son razones para seguir al Señor y confiar en el Señor. La única razón factible, precisa, concisa y que debemos de creer es en la cena, es en el vino y es en el pan y es en el bautismo, que es lo único que Jesús dejó establecido para nosotros sus seguidores, en que podamos tomar de su copa, en que podamos comer del pan, que es la palabra que representa su cuerpo, para poder mantenernos en el cuerpo de Cristo, en la santidad, en el conocimiento y en la verdad de la palabra del Señor. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que tanto usted como yo miremos lo que nos enseña la palabra y lo que nos está diciendo la Escritura. Entonces, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué nos está diciendo? Que tengamos mucho cuidado con aquellos a quienes nosotros nos sentamos a dedicarle un tiempo de nuestro tiempo con el Señor y se nos olvida. Segunda de Juan 2:7 dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace, el engañador, él es el engañador y es anticristo. Fíjese que está hablando que aquellas personas que no hablan de Cristo, que no hablan que Él vino en carne, que la palabra se hizo carne, que el Señor lo envió para que tanto usted como yo formemos parte de su cuerpo, creamos en su obra y que caminemos de acuerdo a lo que nos dice y nos enseña la palabra del Señor. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que usted se limpie los oídos, pídele al Señor que le ayude a sopesar y a analizar bien las cosas, para que nosotros no seamos engañados con respecto a la palabra, con respecto a las disposiciones de Dios, con respecto a mi cercanía con el Señor. Es importante nuestra cercanía con el Señor. Es importante esa relación íntima, esa relación entre que podemos escuchar el corazón de Dios, que podemos oír su voz, donde nos habla, donde nos exhorta, donde nos dice: has hecho mal, eso no es así, debes corregir, y tener uno ese valor de corregir y de enmendar nuestros errores porque lo hemos cometido y porque nos hemos equivocado. Miremos, hermano, lo que nos enseña el profeta Oseas, capítulo 6, versículo 3. Y dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la lluvia temprana a la tierra. Fíjese que aquí seguimos hablando de ¿qué? De la lluvia. Estamos hablando del destilar, estamos el regar, estamos del gota a gota, como dice la palabra del Señor. ¿A qué hace referencia cuando el Señor nos está hablando y el Señor nos está diciendo que y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios? Mire lo que nos dice la Escritura en Juan 7:16. Dice así: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces fíjese que Jesús está reconociendo que lo que Él viene enseñando no es de Él, sino que ¿de quién es? Del Padre. El Padre se la dio a Moisés, el Padre se la entregó a este varón para que la escribiera, para que la dejara, para que nos sirva como guía, como instrucción, para que nos sirva como parámetros en estos momentos, para llegar a conocer que un pueblo, que Dios hizo tantos milagros, tantos prodigios, tantas cosas para sacarlo de la esclavitud, para sacarlo de esta situación. Nosotros también estamos siendo instruidos, nos están dando ese ejemplo para que nosotros dejemos de hacer lo incorrecto, nuestras rebeldías, nuestras rebeliones y todas aquellas cosas que en un momento determinado podemos nosotros llegar a tener. Fíjese que aquí nos está diciendo Oseas, dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios.
¿A qué hace referencia? Esto nos refiere al conocimiento espiritual, trayendo motivos de regocijo, como lo dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces fíjese lo que nos está hablando aquí el Señor. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando del conocimiento espiritual, y que ese conocimiento espiritual me debe traer a mí regocijo, me debe llevar a mí a entrar en ese camino, en esa situación buena que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Dice que si usted dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar. Entienda y conozca, hermano, que solamente hay un Dios soberano, eterno, que hace misericordia, que está haciendo juicio y que está estableciendo la justicia sobre la tierra. También nosotros podemos tener conocimiento espiritual a través de nuestra relación con el Señor. Nuestra relación con Dios nos libera el alma de cometer errores, como dice Juan 8:31. Mire lo que dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces fíjese, Oseas está diciendo, conoceremos y proseguiremos en conocer a Dios. Y Jesús nos está diciendo que el permanecer en el Señor, el permanecer con Él, es lo que nos va a llevar a nosotros a estar en el camino verdadero. Y con el conocimiento espiritual tenemos una condición importante para recibir la obediencia, para recibir la palabra del Señor que nos habla y nos enseña todos los días la misma escritura. Juan 7:16 y 17 dice así. Vuelvo y les repito el versículo. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fíjese, hermano, aquí el mismo Jesús está diciendo: el que quiera hacer la voluntad de Dios. En esa voluntad de Dios es que nosotros vamos a conocer que la doctrina, la enseñanza, la instrucción, la orden, la ley, el mandato, la ordenanza, el decreto, viene de parte de Dios, o simplemente nuestro corazón fue el que habló, o simplemente nuestro razonamiento fue el que nos llevó a pensar y a creer que esa situación viene y proviene de parte del Señor. Por eso es muy importante, hermano, este conocimiento espiritual del que nos habla aquí la palabra, entonces nos está llevando a que podamos tener una vida eterna, como nos habla el Señor. El conocimiento de la palabra de Dios nos está diciendo que cada uno de nosotros vamos a tener, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Fíjese que es el conocimiento en el Señor, y esa vida eterna nos está diciendo que es que lo conozcamos a Él. Pero para conocerlo a Él tenemos que leer la palabra, tenemos que escuchar predicadores verdaderos, doctrinas que realmente se ajusten a la Biblia, se ajusten a la palabra de Dios. Es muy importante. Yo no soy muy dada a leer libros, porque esos libros, esas experiencias son de esas personas, y Dios a cada uno de nosotros nos trata diferente. Dios a cada uno de nosotros nos trata, y a veces la gente dice, no, es que yo hice esto y esto, pero eso es para Él, porque eso fue lo que Dios le dio, esa instrucción, ese mandato a esa persona. A mí me toca ir a la presencia de Dios, pedirle la instrucción, pedirle el mandato, pedir lo que Dios tiene para mí, porque seguramente lo otro que Dios estaba trabajando en esa persona es muy diferente al trato o al pecado o a la formación que Dios tiene con cada uno de nosotros. También dentro de este concepto nos estaban hablando de la lluvia tardía o temprana,
Esta lluvia tardía o la lluvia temprana representa las enseñanzas a tiempo y a destiempo. Estas enseñanzas que nos da el Señor nos trae sabiduría verdadera, nos trae entendimiento y que produce seguridad en la gracia, como dice la palabra. Entonces, la palabra del Señor nos viene hablando y nos viene diciendo lo que decía la Escritura. En Oseas nos está diciendo y estaba hablando acerca del devenir. Nos habló de la obra de Cristo, nos habla que iba a resucitar y que iba a venir, y luego nos habla de la lluvia tardía y nos habla de la lluvia temprana. Dice que cada uno de nosotros debemos de entrar a conocer a Dios si vivimos o si caminamos en la luz de Cristo. La escritura o el mensaje dice: como el alba está dispuesta a su salida, así vendrá a nosotros como lluvia. ¿A qué hace referencia este concepto? Este concepto hace referencia a la preparación definitiva y al tiempo de el arrebatamiento de Cristo que nos va a dar a nosotros dentro del plan de Dios. Su venida es firmemente establecida, como cada mañana nosotros sabemos que va a salir el sol. Ciertamente sabemos que el sol saldrá a la misma hora todos los días. La venida del Señor para salvar y para bendecir a Israel será como las refrescantes lluvias después de una larga estación seca, así como nos habla la Escritura de la lluvia tardía y de la lluvia temprana. La lluvia temprana y la lluvia tardía en Israel se presentaban en el tiempo de la siembra y en el tiempo de la cosecha. En el tiempo de la siembra es lo que se llama la lluvia temprana, y en el tiempo de la tardía es lo que se hace en la cosecha. Fíjese que en Deuteronomio 11:14 dice así: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. La temprana, es decir, la del mes de octubre, y la tardía, es decir, la de febrero-marzo, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Entonces, fíjese lo que la misma Escritura nos está hablando de que de la lluvia que va a caer en octubre, que era para preparar la tierra, para preparar la tierra para que se pudiera sembrar, y la tardía que se daba entre febrero y marzo, ¿para qué? Para mojar la semilla y las semillas empezaran a madurar y dieran el fruto de aquel labrador, de aquella persona que trabajaba el campo. Es lo que nos habla el Señor y es lo que nos está diciendo la Escritura. Esta parte de la palabra nos sirve para ilustrar algo que tiene que ver con el fruto de la cosecha de las almas. La lluvia temprana de la que nos habla el Señor, esta lluvia espiritual, ¿cuándo cayó? Con la fundación de la iglesia. Y yo le invito para que usted lea Hechos 2 del 1 al 16. Y la lluvia tardía será derramada al final de los tiempos, cuando se recoja la cosecha completa a la edad en que el Señor envió por la iglesia. Por eso es muy importante, hermano, que cada día nosotros miremos, analicemos la forma y la manera como el Señor nos viene hablando a través de su palabra. Santiago nos está hablando y nos está diciendo que debemos de prepararnos, como dice aquí la palabra, en ser pacientes, en ser participantes de la oración para poder llegar al camino que Dios tiene para usted. Por tanto, hermano, dice la palabra, tenga paciencia todavía un poco más, hasta cuando el Señor mande por nosotros. Hasta cuando el Señor diga: hasta aquí, ya no aguanto la maldad de la tierra, ya ha llegado a su colmo. Entonces
recojan la cosecha, recojan los que estamos caminando de acuerdo a lo que nos dice la palabra y nos da la instrucción el Señor, y nos vamos a ser guardados mientras que el Señor trae su ira sobre la tierra. Entonces es muy importante, hermano, que usted y yo tengamos esa paciencia de la que nos habla Santiago como labradores de la tierra. Usted y yo hemos venido labrando nuestra tierra, labrando el corazón, sacando de nuestra mente cosas, vivencias, recuerdos y todas estas situaciones que en algún momento determinado nos pueden llevar a nosotros a quedarnos, o si usted quiere, límpiese, perdone, haga, camine, y sobre todo, hermano, lo que nos está diciendo el Señor, aprendamos a discernir y a oír quién tiene la verdad y quién no tiene la verdad. Y aquel que tenga la verdad, sígalo, y aquel que tenga la mentira, aléjese, porque está en juego su alma, está en juego el conocimiento que Dios tiene para usted y para mí. Hermanos, vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo para que usted medite, piense, y en nuestro próximo programa traeremos algo muy especial para usted, como todo lo que nosotros traemos para nuestros oyentes y para usted que en este momento nos está siguiendo a través de nuestra canal de YouTube y en todos los en nuestro canal también de Facebook y también en nuestros programas radiales. Dios les bendiga grande, rica y abundantemente. Señor Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Gracias porque la palabra me limpia, me instruye y me forma. Permítame, Señor, que mis oídos sean despiertos para no errar, para no ser seguidores de doctrinas falsas y erradas, Señor. Su palabra es clara, su palabra nos enseña, su palabra nos instruye, Señor. Permítanos, Señor, que la palabra sea, Señor, como ese hisopo, Señor, que nos limpia, que nos prepara y que nos permite seguir adelante. Gracias por la palabra, gracias porque nos vas a enseñar a esperar en ti, Señor. Gracias, Dios amado y Dios eterno. En el nombre de Jesús, amén y amén.